Vale, pues lo primero, muchas gracias a Nan por la invitación y a los asistentes. Ya es el último bloque, así que esperemos hacerlo lo más ameno posible. De alguna forma, lo que nos gustaría hacer hoy es una reflexión sobre cómo ha evolucionado la sostenibilidad en la arquitectura, fundamentalmente de los edificios de oficina, en los últimos años. Durante muchos años hemos hablado de sostenibilidad solo relacionado con la eficiencia energética y las certificaciones, pero hoy el concepto entendemos que es infinitamente más amplio. Para nosotros hoy la sostenibilidad supone consumir menos recursos, generar menos impacto, pero también cuidar mejor a las personas y mantener el valor del edificio y de la ciudad en el tiempo. Vamos a estructurar la charla en dos partes. Una primera, vamos a hacer un resumen muy resumido y muy sintético de cómo ha evolucionado el concepto de sostenibilidad, y luego nos vamos a centrar en un caso más, seguro que más interesante para todos vosotros, que es un proyecto que acabamos de empezar la obra en el ámbito de la fábrica de Clesa, aquí en Madrid, en la zona norte. Hablamos, aunque obviamente el inicio de la sostenibilidad es mucho anterior de todas las construcciones que se han podido hacer a lo largo de la historia, vamos a centrarnos en empezar el concepto de la sostenibilidad en los años 80 y vamos a mantener de alguna forma reflejo con algunos de los edificios del estudio. En los años 80, ahí está la Torre de Mafre, que realmente es del 92, pero el proyecto es desde los años 80, no existía de alguna forma el concepto de sostenibilidad como tal, o no se hablaba de ello, pero es verdad que existía la cultura de la eficiencia. Una eficiencia que se llevaba desde todos los puntos de vista, tanto de la eficiencia propia del espacio de las oficinas, pero también del uso de materiales, de la estructura. Hoy hablamos mucho de industrialización, pero ya hace 40 o 50 años estábamos colocando en este edificio, escaleras prefabricadas o baños prefabricados. Entonces hay que echar la vista atrás para que lo que hoy consideramos novedades realmente pensar por qué nos está costando tanto introducirlo en el mercado. Pasamos ya a los años 90, donde realmente sí que surge de alguna forma la palabra sostenibilidad asociada a la propia arquitectura y entra de lleno en lo que es el diseño arquitectónico. Es el ejemplo del edificio Sanitas, del estudio, que ya tiene 25 años construido y que fue un referente, pero en este caso realmente partimos de un concurso internacional donde la propiedad tenía un interés especial en hacer el edificio más sostenible de Europa en su momento y afortunadamente ganamos el concurso y se realizó pues, de alguna forma un prototipo de lo que hoy sería un edificio sostenible. En este momento ya se empezaba a hablar pues, mucho de la orientación, de la ventilación natural, de la protección solar y de la reducción de la demanda energética. Seguimos con un momento ya en los 2000, donde sí que había cierto interés. O sea, hemos pasado de intereses particulares de ciertas propiedades o arquitectos en poner el foco en la sostenibilidad. En los 2000 surgen las certificaciones. Ya todo el sector y toda la demanda de edificios buenos de oficinas requerían un punto especial en cuanto a la sostenibilidad, entonces es importante que surjan las certificaciones para poder medirse esta sostenibilidad y para poder comparar edificios entre unos y otros desde el punto de vista de cumplimiento de estos valores o principios de la sostenibilidad. Este es el edificio Alvento, que realmente es el primer edificio LEED que se hizo en Europa, que lo hicimos aquí en Madrid para Metrovacesa y otros pero ya veis que realmente los certificados han ido evolucionando, igual que antes presentabas todos los proyectos que en Zaha, hoy en día cualquier edificio de oficinas relevante precisa no solo la certificación LEED, sino también la BREEAM, la WELL y ahora pasaremos ya más a temas normativos de huellas de carbono y demás, que ya se está desarrollando, pero todavía falta. Estamos en ese momento, estamos en el punto anterior de alguna forma. Y seguido de los años 2000 a 2020, nosotros lo que hemos llamado es la sostenibilidad como bienestar. Ya se amplía un poco lo que es el abanico de lo que llamamos un edificio sostenible, que no solo tiene que ser eficiente, consumir menos y estar certificado, sino que empezamos a ver cómo afecta esa sostenibilidad poniendo el foco en las personas. Empieza a tener mucha más importancia de lo que tenía antes, lo que es el confort, la relación entre los espacios, la salud física y mental de los ocupantes. Es un cambio importante porque un edificio sostenible, aunque no significa que tenga que ahorrar energía, sino que realmente tiene que funcionar muy bien para sus propios usuarios. De alguna forma la sostenibilidad empieza a tener un carácter más humano de lo que ha tenido hasta ese momento. Y llegamos al momento actual. En el momento actual
Realmente ya los edificios tienen que consumir menos, no solo por interés, sino porque la propia normativa ya nos está estableciendo unos valores bastante que obliga a hacer los edificios muy eficientes. También tiene que estar certificado, también tiene que ser un sitio agradable para sus habitantes con todos los temas de confort e iluminación natural, ventilación, etcétera, pero empezamos a entender que el edificio además tiene que pasar a ser una experiencia sostenible, ¿no? O sea, todo el público, la gente que trabaja en los edificios y la demanda de las empresas requiere un entorno que respire sostenibilidad, una experiencia a la entrada de los edificios y en la hora de trabajar que respire de alguna forma esos conceptos sostenibles. De alguna forma, lo que es la experiencia, la comunidad, la identidad o la calidad y diseño de los edificios pasa a ser un concepto que se introduce de lleno en lo que es la propia sostenibilidad. También porque tenemos que conseguir que los edificios duren más. O sea, realmente hoy en día los edificios compiten con otros espacios de trabajo, con tu casa, con un hotel, con los nómadas digitales. Entonces hay que conseguir que la gente quiera ir a los edificios, que los edificios supongan de alguna forma un contraste donde la gente sienta cierta identidad y comunidad y pertenencia a sus propios edificios para que alarguemos la vida útil de los mismos. Y eso hace que los edificios tengan que ser más sostenibles desde todos los puntos de vista. Otro de los aspectos que creemos que no es una moda pasajera, sino que es una realidad, es cómo integrar la naturaleza en los propios edificios. Lo mostrábamos antes en los edificios de Zaha, realmente, y si veis las imágenes de edificios sanitas, nosotros ya llevamos desarrollando eso durante toda la historia del estudio, pero es verdad que cada vez entendemos que la naturaleza es un elemento fundamental en el diseño de los edificios, y no una decoración, sino que tiene que ser parte del propio edificio. Tenemos que conseguir que la biofilia, el agua, la vegetación, las sombras, todo esto afecta a la calidad y salud de los trabajadores. La relación entre el interior e exterior tiene que desaparecer y tenemos que otorgar al edificio, al ocupante del edificio, una experiencia donde la naturaleza esté integrada en él. Aparte de otros temas, como contabas antes, de microclima, biodiversidad, reducción de la temperatura. O sea, es clave, por ejemplo, cómo el agua afecta no solo a la sensación, sino que nos afecta al confort acústico y nos afecta al confort de la temperatura. Entonces nosotros, aunque sea un elemento muy difícil de mantenimiento y que durante muchos años ha tratado de evitar introducir en los edificios, cada vez conseguimos que se introduzca más, porque existe una conciencia de todas las propiedades de que estas cosas importan. O sea, la dificultad de mantenimiento de una lámina de agua en un edificio ya no se pone en crisis por el confort, contra el confort que ello lo supone para el propio edificio. Y lo último tema o concepto de la sostenibilidad actual que queríamos citar, y así lo ponemos en relación con el proyecto que os voy a presentar, es el valor urbano de la sostenibilidad. O sea, no podemos entender que la sostenibilidad se cierre en los propios edificios. No puede ser que existan unos edificios, llamémosle sostenible, o que cumplan todos los estándares de lo que demanda la gente y que enfrente de él tengamos un edificio que tenga un impacto negativo sobre la ciudad. Entonces, tenemos que conseguir un urbanismo, un planeamiento y una actuación sobre el planeamiento de los arquitectos y de todos los agentes que genere de alguna forma un concepto de ciudad sostenible. Un edificio, por tanto, tiene que ser capaz de transformar, de regenerar y de activar el espacio público para mejorar la vida de la gente de la ciudad. Ya, como os decía, ya no se trata de reducir el impacto negativo que tiene un edificio en su entorno, sino al revés. Tenemos que producir impactos positivos sobre la ciudad. Tenemos que crear lugares más habitables, más conectados, más valiosos para toda la ciudad. Pues, vuelvo a mirar, igual que el último proyecto de Zaha, como el oasis urbano del Porsche lo tenía, los Sky Gardens. Eso en todas las propuestas se trata y se empieza a ver. Todavía es difícil porque tiene muchos problemas dentro del desarrollo especulativo que puede tener un edificio, pero cada vez se entiende mucho más que el edificio se tiene que abrir a la ciudad y que es importante activar de alguna forma todo el espacio público alrededor de la ciudad. Entonces, y después de este resumen, muy resumido, pero que espero que de alguna forma son los pasos que entendemos que se han seguido dando, sí que os queremos presentar este proyecto, que acabamos de empezar la obra en la zona de Herrera Oria, donde está la fábrica de Clesa,
que realmente es un proyecto con el que estamos súper ilusionados en el estudio, sobre todo porque es un concurso del 2021. O sea, hoy os dais cuenta lo que cuesta sacar adelante un proyecto que tú haces un concurso en agosto del 21, porque todo tenía que ser rapidísimo y debería estar ya terminado, pero las situaciones no son así y los proyectos dan muchas idas y vueltas, ya nunca es una línea, sino que pasa por muchas curvas, pero afortunadamente hemos empezado pues, el mes pasado la obra. Entonces, la sostenibilidad de alguna forma empieza desde el propio planeamiento y urbanismo. O sea, cuando en esta propuesta de Metrobacesa tenían toda esta parcela y se desarrolló una modificación del plan general para concentrar de alguna forma toda la edificabilidad que existía en la parcela en unos edificios suficientemente altos a la hora de poder establecer unos espacios públicos bastante amplios, generosos y que sirviesen a la ciudad. Es un espacio que es abierto ya desde el propio planeamiento, con unos áreas de movimiento para los diferentes edificios y unos usos pues que hay. Nosotros ganamos lo que es en el concurso todo el desarrollo del master plan, toda la urbanización y disposición de los edificios a partir de esto, que es propio planeamiento, y lo que finalmente se va a desarrollar son 2 edificios de oficina, que son los que os mostraba en esta imagen, el pequeño de 6 plantas y la torre de 100, y 2 edificios bastante masivos, pero que son en estas zonas que ya tienen sus casi 50 y 60 metros, que es una residencia de estudiantes y un apartahotel. Estos 2 edificios, lo que es la M4 y la M3, si pasáis hoy ya los veis terminados. O sea, la M4 está prácticamente terminado, que es una residencia de estudiantes. A M3 se ve la estructura y ya la fachada. Y nosotros todavía nos queda un rato porque tenemos unos aparcamientos bastante amplios. O sea, que hasta que lleguemos a salir a cota de planta baja y a ver crecer la torre, pues todavía nos falta un tiempo. Bueno, a partir del planeamiento, nosotros en el master plan lo que hicimos es aprovechar de alguna forma esta idea de master plan de las diferentes áreas de movimiento para alejar los edificios lo máximo posible y conseguir una disposición que nos arreglase de alguna forma la diferencia de cotas que tenemos entre los dos, entre la parte sur de la parcela y la norte, y alejamos lo máximo. Si os fijáis, de todo el área de movimiento, nosotros conseguimos concentrar toda la edificabilidad de esa torre, los 40.000 metros, en la parte sur, de forma que conseguíamos generar una gran plaza central que dinamizaba todo y que conseguía hacer que todos los flujos, tanto del barrio como de la fábrica de Clesa, como del parque público, pues participasen de esa plaza. Es un poco la idea de que no vale de que los edificios se entiendan como sí solos, sino que tenemos que conseguir generar espacios amables y una regeneración urbana en cualquier oportunidad que tengamos. De alguna forma, estas son imágenes que también son antiguas, que en parte se nota, realmente con el concurso es antiguo, estas son imágenes del año 23, pero que ya se muestra las intenciones de proyecto y que va un poco en línea de todo lo que hemos hablado. Obviamente es un edificio especulativo de oficinas de alquiler, pero tenemos que conseguir que las oficinas sean las mejores posibles para los inquilinos y sobre todo dotar al espacio urbano de la mejor zona posible que nos permita ayudar a la ciudad a hacer un mejor entorno. En la planta baja, tanto en la planta baja como en la sótano, se generan espacios comerciales fundamentales en esta idea de lo que estábamos hablando de revitalizar la ciudad y que los edificios sirvan para tener una vida a largo plazo y generar una zona activa pues de alguna forma ahí veis lo que es el lobby y las zonas comerciales que participan, tan importante como el lobby es la zona comercial, luego a desarrollar, y luego esto sería una planta tipo de la parte baja, donde las intenciones realmente es concentrar, hacer un núcleo muy óptimo, muy concentrado, de forma que nos permite liberar toda la oficina diáfana. En este caso vamos con una fachada activa, pues, que es la solución tecnológica que mejor responde de forma sostenible a la demanda también de cliente de que sea todo vidrio, que todavía y esperemos todavía funciona muy bien en muchos edificios, pero es verdad que para conseguir el cumplimiento normativo y de eficiencia pues tienes que hacer diferentes soluciones complejas, y lo que buscamos también es la introducción de terrazas y espacios verdes en toda la oficina.
También es fundamental lo que es la flexibilidad, no la flexibilidad de esta imagen que en planta es que la oficina se puede dividir en dos, sino que el día de mañana, hablando de sostenibilidad, este edificio valga para cualquier cosa. O sea, nosotros tenemos el tanteo y así hemos tenido que hacer en estas fases diferentes desarrollos donde esta estructura con estas crujías y esta fachada se puede convertir perfectamente en un hotel. O sea, entonces hay que preparar los edificios no de aquí a 15 años ni a 20, sino que puedan sufrir cualquier transformación en un concepto de flexibilidad, que es parte importante de la sostenibilidad. Esto es lo que hablamos de alguna forma de la introducción de la naturaleza y de los espacios abiertos en los propios espacios de oficina, que realmente esto es una apuesta de la propiedad. Nosotros hace años siempre hemos propuesto hacer terrazas en las oficinas, pero hasta hace unos pocos años realmente el metro cuadrado de moqueta siempre ha sido más caro que el de terraza. Hoy en día no. Esas terrazas computan. O sea, la propiedad podía haber elegido que eso fuera moqueta pura y dura. Y en cambio nuestra propuesta de concurso presentaba las terrazas y fue una de las cosas por las que fuimos ganadores. Aprovechamos también la normativa que tiene un retranqueo en la planta 19 a 80 metros para que esa zona que en un momento anterior de la vida de los edificios hubiese sido una zona técnica, pues la hemos convertido en una terraza que pues era un lujo dentro del edificio y luego pues esperemos que en función de la explotación esa planta pues no sea de uno, sino que pueda ser de disfrute de todos los habitantes del edificio, porque realmente generas pues imágenes o espacios que no eran habituales en los edificios hace unos años. O sea, podemos de referencia las 4 torres, que nosotros participamos en una, o sea, la Torre Cristal es nuestra, en colaboración con Peli, pero realmente antes eran hitos donde realmente hasta que no se ha introducido la zona comercial de Caleido no ha estado para nada activada para la ciudad toda esa zona y realmente no existía ninguna terraza, ningún espacio, entonces ahora creemos que todo esto ha evolucionado a espacios mucho más amables. Esto serían las plantas altas, que donde ampliamos las terrazas, los alzados, donde la naturaleza no es decoración, sino que se introduce para que dentro de la oficina tú siempre tengas un espacio abierto y naturaleza mostrándote y una vista un poco más global. Entonces, de alguna forma, después de esta exposición, que ya me he pasado el tiempo, pues la conclusión sería que dejar claro que la sostenibilidad, por lo menos en los edificios de oficinas, ya no es una cuestión de eficiencia o de consumo energético. Hablamos de una sostenibilidad mucho más técnica, ambiental, humana y funcional y urbana. Y el reto ya no será construir edificios que consuman menos, sino que duren más, se adapten mejor y cuiden a las personas y a la ciudad. Como curiosidad, es un vídeo hecho por IA a través de las imágenes que teníamos del 23. O sea, para que veáis lo potente que está ya la IA, va a poder generar recursos que antes no teníamos. Sí que es verdad que estamos muy ilusionados y muy contentos porque no es Madrid Nuevo Norte, pero es verdad que es como la primera pica o el primer edificio de la zona norte. Regeneramos y damos un espacio público muy grande para Madrid, que ahora mismo no tiene en toda esa zona y esperemos que todo vaya bien y que acabe pues como el vídeo o parecido, que luego nunca sabes, pero ha costado. Realmente el conjunto no solo nuestros edificios, esos son los 2 edificios y la propia fábrica de Clesa con todo un parque público, entonces, que va a tener conexión con la zona de Ramón y Cajal, con una pasarela y un paso subterráneo. O sea que de alguna forma toda esa zona, que hoy si vais por Madrid no es nada, antes era industrial y se ha empezado a hacer ciertas rehabilitaciones en edificios industriales de la zona, muy enfocado a la ciencia y tecnología, residencias de estudiantes y demás, pero realmente esto es lo que le falta de alguna forma a esa zona. Muy bien, pues ahora sí, un fuerte aplauso.